Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a nuestra querida y distinguida audiencia. Esto es Pulsión de Radio, cuarta temporada, tercer episodio. Muy buenas noches, Luis. Querido amigo, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. Muy contentos de estar aquí en nuestro tercer episodio de la cuarta temporada, acompañados por una histórica integrante fundacional del programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Amaya. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué la trae por aquí? Y ganas de volver a tomar la nave, volver a hacer un viajecito por Pulsión de Radio. ¿A dónde? No sabemos, pero en un lugar lindo, seguro. Bueno, hoy vamos a hacer algunos viajecitos. Algo así escuché. Sí, me parece que vamos a estar de gira por el sudeste asiático. Vamos a pasar nuevamente por París, nos vamos a ir a Rosario y también vamos a ir al circo. Pero bueno, vamos a saludar y dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Nicolás Laínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nicolás. Hola, buenas noches a todos, un placer estar aquí. Bueno, ya vamos a hacer la presentación formal de Nicolás, el tema sobre el que va a rondar, o por lo menos empezar la entrevista, que no sabemos después a dónde nos lleva, es en relación a tema de mucha potencia, por lo menos en cuanto al impacto, al interés que eso tiene y a la vigencia que tiene, ¿no? Porque pareciera que se están hablando de temas que ya la humanidad tendría que haber superado hace tiempo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la trata, el endeudamiento y una perspectiva muy interesante que introduce Nicolás, que es la de la antropología visual, que ya nos va a contar de qué se trata. Vamos a tener hoy también una agenda cultural. Así es, sí. Gaby. ¿Quién nos va a acompañar Y hoy? Daniela va a venir en la segunda parte a hablarnos de alguna cuestión. Bueno, Qué lindo, yo qué le voy a contar de qué cuestión. Vamos al circo. Va a estar presente hoy una de las protagonistas de Un Domingo, una obra realmente espectacular. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero uno está acostumbrado al renombre, a la difusión que tiene, por ejemplo, el Cirque du Soleil, ¿no? Yo les diría, vayan a ver Un Domingo, pero bueno, después vamos a estar hablando de eso. Y después nos vamos a Rosario, en donde Germán Armando, desde la librería El Juguete Rabioso, va a estar presentando un libro que podríamos decir que es un nuevo libro, pero en realidad es la recuperación de un seminario de Juan Ritbo, uno de los psicoanalistas más prestigiosos de la ciudad de Rosario, con el título de Las voces del inconsciente. Bueno, les propongo escuchar un tema musical que enseguida se van a dar cuenta que es también una invitación para el próximo martes,
Y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, y yo voy a hacer una breve presentación de nuestro invitado, a quien saludo nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo, Nicolás. Y tomando sus propias palabras, nací en Barcelona. Durante mis estudios de cine y fotografía realicé prácticas en las agencias Magnum Fotos, BU, RAFO y AFP, y en el periódico La Gazette de Montpellier. Bueno, hay toda una reseña que ya vamos a ir recorriendo, ¿no? De la vasta experiencia, el vasto recorrido de Nicolás en el campo de la antropología y de la fotografía. Pero bueno, vamos a lo que son las referencias actuales, en donde él trabaja como investigador en el Instituto de Investigación para el Desarrollo, IRDI, adscripto al Centro de Estudios de Ciencias Sociales sobre el Mundo Africano, Americano y Asiático, en Universidad de París, Cité, INALCO, bueno, ahora vos lo vas a decir mejor que yo, con intereses de investigación que cubren la financiación, el crédito, la deuda, la trata, el trabajo sexual, el género y la sexualidad en Vietnam, particularmente. Al mismo tiempo, viene desarrollando la antropología visual, que ahora nos va a contar de qué se trata. Bueno, bienvenido a Pulsión de Radio, Nicolás. Estuviste aquí también invitado a dar algunas conferencias, ¿no? En USAM. Sí, hola, gracias por esta presentación, Gabriel. ¿Por dónde empezar? Pues Sí. un poco como dijiste, sí, empecé con el cine y la fotografía, el documental. Sí. Y aquel camino me llevó al camino de las prácticas y luego al camino de Asia, porque un día mirando un libro de Mary Ellen Mark, una fotógrafa americana muy conocida que había pasado 10 años fotografiando mujeres que se prostituían en la India, descubrir aquel libro fue un shock y dije, eso es lo que quiero hacer. Y a partir de ahí trabajé un poquito para comprarme una cámara, un Leica, para comprarme 200 rollos de película y cogerme la mochila e irme a Bombay, donde empezó un poco no sé, tendría 25 años, mi carrera como fotoperiodista. Primero en los barrios rojos de Bombay y luego en el sureste asiático, donde empecé a trabajar con ONGs como Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, con agencias de Naciones Unidas como UNDP, agencias de Naciones Unidas y otras agencias de desarrollo. Y aquella etapa duró unos 5 años en los que recorrí pues muchos barrios rojos del sureste asiático, fronteras porosas o hotspots de la trata que se llamaban en la época, sitios donde la gente cruzaba mucho, donde había mucho trabajo, mucha contrabando, muchas cosas de estas, mucho SIDA, mucho VIH también que circulaba. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando entre 99 y 2004. Sí. Hará más de 2 décadas, ¿no? Y bueno, fue un poco una etapa así iniciática, ¿no? Una etapa muy, muy fuerte a nivel de experiencia, pero también una etapa, bueno, intentaba ahí promover mis fotos y se mostraban con ONGs, con la prensa, trabajaba con una agencia,
hacía exposiciones en Asia, en Estados Unidos, en Europa y tal. Pero un día había enviado CD-ROMs, para aquella época no había mucho internet. No había WhatsApp. No había todo eso aún. Sí. Y envié unos CD-ROMs a diferentes organizaciones para promover mi trabajo y una señora me contestó una carta, me envió una carta que me frustró mucho, me dijo, ¿esto qué es? Y me decía, bueno, Nicolás, tus fotos están muy bien, pero estás victimizando a las mujeres, estás encerrándolas ahí en roles de puras víctimas explotadas por hombres, por proxenetas, por traficantes de seres humanos, y además las condenas a morir de SIDA porque se infectan de VIH, etcétera, etcétera. Y al principio no sabía muy bien qué hacer con esta carta porque un poco lo ponía todo en jaque de una cierta forma, ¿no? Y me costó un tiempo... Están muy lindas tus fotos. Sí, ¿no? pero tiene un problema profundo. Tienen un pequeño problema. Muy profundo, de hecho, ¿no? Y me tardó un año tardé un año en digerirlo, pero cuando lo digerí me di cuenta que aquello ya no tenía ningún sentido. Que ya no tenía sentido seguir haciendo imágenes y contar historias o producir narraciones que yo pensaba que no eran victimizantes, pero que de hecho eran victimizantes porque reducían a las personas, a las mujeres sobre todo, a mujeres explotadas y tal, que era un poco el discurso que las ONGs, los medios y organizaciones ahí sí promovían. Y ahí es cuando decidí, digo, bueno, pues paro la fotografía y voy a continuar con el mismo tema, pero con las ciencias sociales. Ahí fue un poco la bifurcación biográfica, por así decir, de pasar de una cosa a otra. Sí, de pasar de la imagen a la escritura, se podría decir. Exactamente, a la escritura y otras herramientas. O sea, el método seguía siendo un poco el mismo, sería ir hacia el otro, pasar a hacer lo que llamamos etnografía, ¿no? en antropología, que es irse a vivir con la gente que estudias para entender cómo viven, para aprender la lengua y todo esto, y en vez de hacerlo con fotografía como lo hacía cuando era fotógrafo, lo hacía también con fotografía, pero con un carnet de notas y un recordador, un grabador como etnógrafo para profundizar mucho más. Y la primera cosa que mi primer objetivo fue desconstruir el paradigma victimizante de la trata promovido por movimientos feministas, promovido por ONGs, sobre todo ONGs abolicionistas que consideran la prostitución y la movilidad como formas de esclavitud, etcétera. Y para desconstruir... Que es toda una polémica, por supuesto. Dentro del feminismo inclusive, ¿no? Por supuesto. Entre el abolicionismo o... otra perspectiva que por supuesto se pone en juego cuando hay ahí una elección libre, ¿no? Sí, o sea, los movimientos feministas hay los liberales que promueven la reglamentarización o la regulación de la prostitución y los más abolicionistas, más radicales que dicen cualquier forma de prostitución es un abuso sobre el cuerpo de la mujer, aunque ella diga que lo quiere hacer, luego hay que abolir todo esto que las otras dicen hay que regularlo porque las mujeres tienen derecho, ¿no? Un poco así de elegir lo que quieren hacer con su cuerpo, ¿no? Aquí también esto se cristalizó en algún momento con creo que se llama AMA, la asociación que es Asociación Meretrices Argentina, ¿no? Donde las mujeres defendían su libre elección a la prostitución, ¿no? Y ese es un tema, Nicolás, muy interesante, donde puedes ilustrar mucho más la diferencia entre lo que sería la prostitución y la trata, ¿no? Que es un tema que muchas veces se confunde o no se confunde. Hay una necesidad de ponerlo políticamente en el mismo lugar y hay una necesidad de separarlo, ¿no? Sí, la trata... La trata es un concepto que viene, o sea, el concepto, así diríamos, popular, viene de la esclavitud negra, la trata de blancas, que aquí, en Argentina fue todo un tema a principios del siglo XX, y pasamos así una genealogía conceptual a la trata de seres humanos contemporánea, que empezó a aparecer en los 90, ¿no? Pero diría lo que es importante es que se conceptualizó
con el protocolo de Palermo, ¿no? en 2000, como una situación en la que hay engaño o coercición, hay transporte de la persona y hay una explotación de esta persona de diferentes formas. Puede ser explotación por deuda, de trabajo, tráfico de órganos, etcétera. Y esta definición, bueno, han habido variantes desde hace 20 años en Estados Unidos, en Reino Unido, cada país, bueno, va a ajustar y tal, pero más o menos ahí está un poco la definición de la trata. Las personas son engañadas, son forzadas, son transportadas y son explotadas de una forma u otra, que la prostitución puede ser una forma de explotación, pero no cubre en general, no cubre el otro, lo que es el engaño. Sí, no se puede universalizar, ¿no? No cubre todos los casos. No cubre todos los casos, pero han habido movimientos feministas, han habido algunas ONGs que se llaman abolicionistas, por ejemplo, evangélicas en Estados Unidos, que son muy potentes, que han confundido prostitución y trata para promover un mismo combate, abolir la prostitución, abolir la esclavitud, abolir todo lo que son las formas de trabajo forzado, etcétera, etcétera, porque así ganan más poder y pueden un poco pues incluir la prostitución en algo más grande y tener más impacto, ¿no? Sí, que bueno, algo de lo que hablábamos recién, ¿no? Un poco en la previa, que es un borde muy difícil, ¿no? De situar y de transitar, ¿no? Entre la victimización, que queda ahí situado como poner en el lugar de objeto, ¿no? Generalizar el lugar de objeto y bueno, sí, Luis. No, yo tengo alguna experiencia muy lateral, muy sesgada con los temas de trata por cuestiones de docencia, ¿no? No es mi tema. Sobre eso quería hacerte un comentario de algunas realidades de lo que sé de aquí, pero me da la impresión, y me gustaría que vos digas algo al respecto, que a diferencia de otros lugares, en los lugares por donde vos estuviste, había un darse a verdes, una visibilidad, ¿no? Cuando en otros lugares, podríamos decir, por aquí, eso está más bien oculto, ¿no? Y esto es la visibilidad que te permitió también a vos registrarlo, ¿no? De diferentes maneras. Que ahí me parece que hay como una diferencia, ¿no? Visibilidad, diría, quizás hay más organizaciones, más medios, más comunicación, más publicidad sobre la trata en algunas zonas que en otras. Hay más ONGs activas, más programas de Naciones Unidas, más preocupaciones también porque habían pandemias de VIH en Tailandia a finales de los 90, en Camboya a principios de los años 2000, y más urgencia de una cierta forma para algunas instituciones en países en desarrollo o como Camboya, Birmania, etcétera, por promover ciertas agendas, ¿no? Pero bueno, lo que es importante, y eso es lo que me llevó años de etnografía y luego de escritura, es de desconectar lo que hacen los productores de estos paradigmas sobre la trata, la prostitución, que sean movimientos feministas, que sean ONGs de lucha antitrata, de protección de las mujeres prostituidas, etc. Todos estos productores de discursos, de paradigmas, ya sean de victimización o de regulación, con lo que pasa en el terreno. Son dos mundos autónomos, hay algunas conexiones, pero en general están bastante desconectados. Entonces, para volver a tu pregunta, Luis, diría visibilidad de algunas estructuras de comunicación y tal, pero de lo que pasa abajo, sí también quizás hay más barrios rojos, zonas de prostitución como en Tailandia y tal, pero eso no quiere decir que haya trata y explotación. Una pregunta más te hago sobre los lugares que vos nombraste y que están también en tu página web, que ya digo es una página muy interesante, estéticamente incluso es muy interesante, es bella e inquietante, tiene las dos cosas la página. ¿Cómo juega en esos lugares donde vos has trabajado bastante, por ejemplo la India o Tailandia, que son lugares diferentes, o Vietnam, Camboya, ¿no? El tema del régimen político, por ejemplo en Vietnam, y lo religioso, de religiones que se supone que son
menos tolerantes con ciertos temas, por lo menos en teoría, y estos fenómenos, ¿no? Sí, es un tema vasto, el que ¿no? O sea, diría, países como Tailandia hay toda unas creencias que son más tolerantes con respecto a la prostitución, y hay teorías que, bueno, no son bastante frágiles, diría, porque son budistas del pequeño vehículo, tienen más tolerancia a algunas cosas, y por ejemplo la sexualidad, y también hay una historia en que habían segundas y terceras esposas, y había así más fluidez, ¿no? con la sexualidad, etcétera, que otros países que tenían otra historia más rigurosa, ¿no? En Vietnam la historia es diferente, porque hay un estigmata muy fuerte, y la prostitución se asemeja a los social evils, a los diablos sociales, al diablo social. Pero es una terminología que viene de los franceses y que se recuperó, que los comunistas recuperaron en 75, bueno, incluso durante la guerra, porque todo el sur de Vietnam estaba ocupado por los americanos, y habían barrios rojos por todas partes para servir a los GI, ¿no? A los militares americanos. Y uno de los discursos que tenían los comunistas cuando ganaron la guerra, reunificaron Vietnam y se apoderaron de Ho Chi Minh, es decir, vamos a limpiar los social evils, los diablos sociales que dejaron, esta basura que dejaron aquí los americanos, la prostitución. Como si fuesen las colaboracionistas francesas con los nazis, algo por el estilo. Algo por el estilo, sí, era una suciedad ahí que había que quitar, y es un discurso también que viene del comunismo, de una cierta forma de lucha contra la prostitución, en fin, no vamos a entrar en esos detalles, pero ese discurso sigue aún hoy en día, los social evils en vietnamita, T Nan Xã Hội, ¿no? Y es algo que dicen, bueno, fumar, tomar drogas, el VIH, SIDA, prostitución, trata, todo esto son social evils, hay que limpiar la sociedad de estos males sociales de una cierta forma, ¿no? Así que el anclaje o la raíz del estigma de puta, como dicen las feministas, de estigma de prostitución, tiene historias, biografías y contextos diferentes según el país, ¿no? Claro, porque eso me parece muy interesante situarlo, ¿no? Desde el otro lado del mundo, como estamos ahora, ¿no? Parece que todo el sudeste asiático se tratara de lo mismo, ¿no? Entonces, de pronto, el poder situar esas diferencias, que no son pequeñas diferencias, ¿no? Según cada uno de esos lugares. Yo me quedé pensando antes, cuando Luis preguntaba por la visibilización, ¿no? Que una de esos modos, ¿no? de visibilización es lo que se conoce como el turismo sexual, ¿no? Pero bueno, digo, eso me parece por ahí lo más interesante, esta diferencia que vos hacías, ¿no? Entre todos esos discursos, ¿no? que hablan, ¿no? Desde distintos lugares, de lo que bueno, en fin, de lo que ahí se supone que sucede, y de pronto lo que ahí sucede, ¿no? Yo pensaba cuando vos hablabas de esto, me acordaba de la figura de Carlos Castaneda, ¿no? Y cuando se decide él como antropólogo, bueno, a ir a experimentar, ¿no? Y bueno, Nicolás, que tú te has largado ahí, ¿no? Sí. Sí, para después, porque ya estamos medio ahí, sí. Pero esto que vos dijiste que me parece crucial y que es sumamente valioso, seguramente muy complejo de transmitir, por lo que yo te iba a preguntar, pero como para personas que no entienden nada, ¿no? Es decir, aunque sean pocas palabras. ¿Qué podrías decir, más allá de las diferentes lugares, los diferentes países, qué podrías decir como algo como que dé cuenta de eso? ¿Qué te encontraste en el terreno de diferente
con la lectura de todo ese fenómeno, ¿no? Bien, pero no lo respondas ahora. Para después. Vamos a ir a un tema musical y a la vuelta nos vamos al terreno. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Escuchábamos nuestro primer tema musical. Yo les cuento a quienes van a escuchar después el programa porque van a estar recortados todos los temas musicales, por cuestiones de YouTube. Escuchábamos Que vivan los estudiantes de Daniel Biglietti y Violeta Parra en la voz de Mercedes Sosa. ¿Y qué escuchábamos ahora, Nicolás? Pues el trozo exacto me costaría decirlo, pero es ska, el ska originario que se hizo en Jamaica, en Kingston, a principios de los años 60, que es una mezcla de calipso, de jazz y de otras influencias, y una música que descubrí hace poco y que me chifla, que me hace viajar a otra época, a otro sitio, a otro mundo. Está buenísimo. Bueno, y vamos al territorio. ¿Qué te encontraste ahí? Pues me encontré, bueno, a ver, venía de la fotografía, había producido víctimas con las fotos, tenía una ambición de desconstruir la victimización que dominaba ahí el paisaje humanitario, académico, de los gobiernos, etcétera. Y con eso mis únicas armas eran mi grabadora, mi carnet, mi lápiz y mi cámara de fotos. Y dice, bueno, pues me voy a ir al campo a vivir con estas mujeres que se supone que son víctimas, que son explotadas, etcétera. Y estuve viviendo con ellas 2 años y medio. Primero en el sur de Vietnam durante casi 1 año y medio, en una pequeña ciudad que se llama Chao Rop, en la frontera entre Vietnam y Camboya, en el delta de Mekong, trabajando con muchos temas, pero uno de ellos eran familias pobres que algunas forzaban, promovían un poco la prostitución de sus hijas o ayudaban a sus hijas un poco a prostituirse, en fin, es una fronteras complicadas, ¿no? De ahí me fui a Phnom Penh, la capital de Camboya, el país vecino que está a unos 100 kilómetros, donde las mujeres de Chao Rop migraban para prostituirse. Hice una etnografía, es decir, que trabajé en barrios de villas, las llamáis aquí, los barrios de chabolas, barrios pobres y barrios rojos vietnamitas. Y de ahí me di cuenta que las mujeres de Vietnam ya no iban ahí, pero que se iban a países más ricos de la zona como Malasia y Singapur. Y ahí es donde hice mis 2 últimos trabajos de campo, en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, y en Singapur, donde encontré refugio, me alquilé una pequeña habitación en el apartamento de una señora, una intermediaria de la migración, que hacía venir mujeres de Ho Chi Minh City, de Vietnam, para trabajar en Singapur. Venían legalmente como turistas, pero trabajaban ilegalmente como prostitutas, trabajadoras sexuales en Singapur durante 1 mes, y durante 5 meses estuve viviendo allí con ellas, haciendo las traducciones con los clientes, pagando las facturas de luz, ayudándolas a enviar dinero a Vietnam, dándoles clases de inglés, en fin, viviendo con ellas. Sí, conviviendo. Realmente. ¿Y qué es lo que me encontré? Digo, bueno, busqué víctimas de la trata por todas partes, debajo de las piedras, debajo de los matlas, por todas partes, y encontré muy pocas. Es decir, mujeres que sean víctimas de la trata según la definición jurídica, que es la única que tenemos para referirnos a este concepto, pero me encontré con muchísimas mujeres que vivían vidas precarias, modestas, que sus familias eran pobres. La pobreza es un concepto también, vasto concepto cultural, ¿no? Cultural, político, económico, en fin, pero muchas familias que dependían de sus ganancias para ir tirando y para pagar deudas familiares. En fin, me encontré con muchas mujeres que eran no víctimas de traficantes, de proxenetas y de clientes, pero que vivían bajo opresiones estructurales económicas, sociales, obligaciones familiares, regímenes de movilidad que eran más o menos estrictos y penalizantes, y estas mujeres pues tenían un poco que manejar
estas presiones, manejar estas opresiones y encontrar su camino. Su Como margen de distintas maniobra. líneas de vasallaje, se podría Eso, decir, ¿no? O sea, víctimas de la vida. Víctimas de la vida y víctimas, sí, de sistemas económicos, de sistemas políticos. Por ejemplo, un tema que trabajé mucho era la deuda, el crédito de la deuda. En Vietnam, hasta hace unos 15 años así, cuando trabajé, no había crédito al consumo. Entonces las familias que necesitaban crédito iban a los money lenders, a los prestamistas de barrio, ¿no? Que cobraban 20% de interés al mes. Préstamos informales. Préstamos ¿no? informales, todo lo Sí. que es la informalidad. Y pues ahí sí, son caros, pero la deuda familiar se convertía en deuda, o sea, la deuda de los padres se convertía en deuda familiar y estas mujeres migraban y enviaban dinero para pagar, por ejemplo, deuda de los padres, ¿no? Y ahí un poco esas formas de presión o de opresión venían más de eso que de los traficantes terribles o de los proxenetas horribles, etcétera, Sí. ¿no? Sí, porque ahí... Dale. No, dale vos. No, porque ahí el tema del endeudamiento, ¿no? Es uno de los trapecios, ¿no? De los que de pronto vos te encontraste, bueno, tomando como una nueva línea, ¿no? Vos, Nicolás, nombrabas antes el tema del concepto jurídico y demás. Lo que yo conozco del tema aquí, debido a que, bueno, yo trabajo también en investigación criminal, pero en un sesgo determinado, y los alumnos que tengo generalmente son gente que o trabaja en la fuerza de seguridad, o trabajan en psicólogos, ¿no? O trabajan en la justicia. Y me he encontrado en un par de oportunidades con gente que trabaja específicamente el tema de trata, incluso en fiscalías especializadas en trata aquí. Y hay dos fenómenos que me han comentado como fenómenos complejos, ¿no? Uno, la corrupción policial, donde se le avisa previamente al que van a allanar, entonces no encuentran nada. Porque precisamente la escena del crimen de trata no es la misma escena del crimen que otros delitos, es bien diferente. Y por otro lado, en el ámbito jurídico, y que tiene que ver con cosas que vos decís, las víctimas no se sienten víctimas. Entonces, jurídicamente, si ellas no se sienten víctimas y no testimonian como víctimas, tienen una complejidad para avanzar en las causas. Entonces, esto que veían como un obstáculo, en algún momento lo trabajamos para decir, bueno, a ver, véanlo como una variable interviniente, como parte de la característica del problema, no como algo que se opone a lo que ustedes quieren hacer. Este tema es así, tiene estas características y hay que lidiar con esto. ¿De qué manera? Se verá, ¿no? Pero esto de que la víctima no se visualiza de esa manera, por algo propio de su vida, de su sistema, pero también por algo del vínculo que tiene con el que le explota sexualmente, ¿no? O sea, es de una complejidad que blanco y negro sí, que no existe. lleva de algún modo al caso por caso, que se podría decir, ¿no? Pero bueno... Y una forma de vincularse sí. en las familias también, ¿no? Porque Totalmente. Si es que hablamos de muchas cosas aquí. Sí. Pero toma la línea Toma que lo te que vos interesa a quieras. vos. ¿Eh? Sí. Tomá lo que vos quieras, lo que tú quieras. A ver, intentaré abordar los 3 puntos aquí, ¿no? El endeudamiento, sí, el endeudamiento es un tema que me interesó siempre, porque una de las explotaciones en el discurso de la trata era el endeudamiento por deuda, la esclavitud por deuda, ¿no? Y digo, los antropólogos han trabajado mucho sobre la deuda y el poder. Y quería ver si los modelos así teóricos antropológicos de la deuda, las formas de esclavitud, de asservissement, de servidumbre. Traductora, por favor. Sí, servidumbre. Servidumbre correspondían al mundo contemporáneo, ¿no? A ver si se tenía que renovar la antropología o de qué forma y tal, ¿no? O sea, me interesé bastante por ahí. Pero cuando miré a lo que pasa en el campo, en la vida de estas mujeres y familias, vi que eran problemas de desarrollo bancario,
de falta de información de la población por parte de los bancos, debido a una crisis bancaria, hiperinflación que hubo en los años 80, exclusión financiera masiva, y que la gente le hacía falta crédito, pues iba a lo informal. Incluso para migrar a Vietnam había que comprar un paquete de migratorio a las intermediarias que costaba unos $800 americanos, que reembolsaban muy rápidamente en 10 días, sirviendo clientes con los que ganaban unos $100 por servicio. Y lo que es interesante, pongo un ejemplo de lo que puede aportar la antropología. Decíamos, bueno, si miramos esto desde un punto de vista económico, estas mujeres pagan $800 a las intermediarias, se quedan un mes la duración del visado, van pagando con el dinero, y si lo miras desde un punto de vista económico, eso es servidumbre por deuda. Vale. Pero si lo miramos más profundamente, y ahí está la gracia de la antropología, lo que descubrí es que el interés de estas mujeres y de las intermediarias es devolver 3 o 4 veces al año, porque el régimen de migración es muy estricto en Singapur, es decir, de crear un vínculo de clientelismo, y esa primera deuda que se contracta es una especie de carta de miembro al grupo. Es una membresía. Una membresía a la red de la broker, de la intermediaria, y que cuando volvían la segunda, la tercera, la cuarta vez ya no pagaban esa suma, sino pagaban únicamente los servicios a coste, un poquito más que se ganaba la intermediaria. Era una carta de membresía. Era la significación social de una operación económica que, si se mira con una lente jurídica y económica, pues es trata, es esclavitud, hay que luchar, hay que criminalizar, hay que abolir o lo que sea, según a qué perspectiva. Pero desde un punto de vista antropológico, pues se ve que es algo muy diferente. Esa usura, por llamarla de alguna manera, replica la estructura bancaria. Sí, bueno, en este caso no había mucha usuria, pero los prestamistas que prestan a 20% al mes, sí, no, hay todo un debate. Eso viene de lejos, de la época colonial, en que los coloniales decían, sí, estos prestamistas informales aquí prestan a unas tasas altísimas y tal, pero un préstamo del banco a 1 año o 2 años, y un préstamo que se calcula por días, que se supone que se tiene que pagar en días con riesgo muy alto y tal, no se pueden poner en la misma bandeja. ¿Qué riesgos, Nicolás? Porque ese era uno de los temas, ¿no? Que vos también estuviste ahí investigando. Pues a 20% de interés, el riesgo es de no poder. Bueno, hay diferentes préstamos informales, uno en el que pagas el interés más parte del capital cada día, y otro solo el capital, los intereses, y cuando pagas el capital te liberas. Estos son los dos tipos préstamos muy básicos, pero que son muy populares aún hoy en día en Vietnam, ¿no? Y el riesgo es que no puedas pagar el 20% y que seas harassed, que seas agobiado, que seas perseguido, que seas amenazado por el prestamista. Pero esto convirtiéndose en un problema familiar, vos decías, ¿no? Sí, claro, porque como la responsabilidad económica en la familia es socializada, es decir, es compartida con todos los miembros, pues si el papá, la mamá no puede pagar, pues van a ir a ver a los hijos, y si no, pues a los vecinos o a los otros familiares, y de una cierta forma se convierte en un problema social, socializado, ¿no? Por así decir, ¿no? Y no deben ser métodos muy suaves para cobrar, si no pueden cobrar. No. Pero bueno, os diría que tampoco no son menos suaves que los métodos que usan los bancos y las financieras hoy en día en Vietnam para recobrar los impagos. Pues eso es mi investigación actual, es otro tema. A ver, en Vietnam los han usado en España, los han usado en Estados Unidos, los han usado en todos lados. Como decía Bertolt Brecht, ¿qué es más delito? ¿Robar un banco o fundarlo? Sí, y digo, esto mismo yo recuerdo, la última vez que estuve en España, una noticia que había sido el momento en que explotó la burbuja inmobiliaria y que iban a golpear a las puertas de una mujer que fueron a buscarla, una periodista, por eso se hizo muy difundido el caso.
que fueron a reclamar, ¿no? A tomar el departamento. Tenía que desalojar porque no había cumplido con las cuotas bancarias. Entonces ella, que vivía creo que en un 9º piso, una cosa así, les dijo, sí, ya bajo. Y bueno, y saltó, ¿no? El 9º piso, casi cayendo sobre la policía que iba a buscarla, ¿no? Así que digo, no es que eso solo ocurre en el sudeste asiático, ¿no? Nicolás, una pregunta de otro orden, un poco para poner otra cuestión en esta charla, que es muy, muy interesante. En tu página vos tenés 3 secciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya entiendo lo de la fotografía y lo de la antropología, pero te lo voy a decir en español porque mi francés es malísimo. ¿Y el de las tiras dibujadas, por qué? Bande dessinée. Sí. Los cómics. Los cómics, sí. ¿De dónde salen los cómics? Bueno, eso no pinta ni con la antropología ni con la fotografía, pero sí que pinta, y pinta mucho. O sea, he hablado primero de mi trayectoria como fotógrafo, luego como etnógrafo, es decir, haciendo trabajo de campo con una cámara, una grabadora y un carnet de notas. Luego, como antropólogo, que escribe los artículos, que escribe la ciencia, que se difunde, que le permite de dar clases, de encontrar trabajo y tal. Y desde hace 3 años, pues tengo un trabajo fijo, como dijiste, Gabriel, como investigador antropólogo en el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Es un trabajo a vida que me da una cierta tranquilidad y visibilidad y sobre todo la capacidad de poder hacer un poco lo que quiera en investigación, pero me permite sobre todo algo que no había podido hacer antes, es decir, volver a lo visual, volver a la imagen, volver a la narración visual, etcétera, y ver cómo articular eso con la ciencia, con las ciencias sociales y con la antropología en particular. Quien dice narración visual son fotos, puede ser documental, pero puede ser cómic, también son bandas, ¿no? Porque si miras las bandas de un cómic son imágenes en un storyboard. Es una narración visual. Una narración visual, ¿no? Sí. Y entonces hoy en día en Francia, pero en Europa, pero también en otros países, no sé aquí en Argentina, pero bueno, estuve conversando con colegas de la UNSAM y también hay mucho interés por esto. Hay unas prerrogativas que vienen de arriba, bueno, al menos en Europa y sobre todo, al menos en Francia, que es el país que conozco, de que hay que difundir la ciencia fuera de los círculos académicos, de que hay que contribuir a los debates de la sociedad, los debates políticos, hay que informar las políticas públicas, las políticas de desarrollo, etcétera. Es decir, que los investigadores no se pueden quedar encerrados en su torre de Babel, publicando sus artículos que nadie lee, a que nadie tiene acceso, esa ciencia tan erudita, tan inaccesible, tan arrogante, no a veces, que tenemos que romper eso por cualquier medio, trabajar con medios, pero también trabajar con arte, es decir, con creación. Sí, encontrar vías como para hacerlo transmisible ahí. Y no solo para las revistas internacionales de antropología. Exacto, sí. Es esa la apuesta. Hay de conceptos así que usan los empleadores como el IRD o como la Agencia Nacional de Investigación en Francia, es el diálogo entre la ciencia y la sociedad, o la vulgarización, la mediación científica, en fin, hay unos conceptos así más o menos políticos, o sobre todo políticos de hecho, ¿no? Pero hay también otro concepto que es el que trabajo yo con un seminario doctoral en mi universidad y con formaciones, son las escrituras alternativas de la investigación. Es decir, que exploramos el uso de el audiovisual, la imagen, el digital, etcétera, como herramientas de investigación, herramientas de difusión de saberes y objetos de investigación. Y aquello abrimos una puerta gigantesca a desarrollar colaboraciones con artistas, documentaristas, gente de la radio, gente del sonido, ingenieros de sonido, con fotógrafos, con gente del mundo del cómic, con todo lo que es la web, para desarrollar web documentarios o páginas web dinámicas con diferentes tipos de materiales, etcétera. Y ahí es donde toda la fotografía que se había quedado ahí aparcada, escondida, de pronto, enterrada, boom, de repente volvía a surgir y volvía a surgir como
como una materia nueva y original, porque ya no estaba obligado a hacer una foto política, una foto en blanco y negro con el Leica estilo Magnum que iba a cambiar el mundo, pero se convertía en un material así como un puzzle con el que tenía que volver a contar nuevas historias, a hacer webdocs, a hacer cómics, a pensar la fotografía y la imagen de una nueva manera. Sí, y ahí es pasó a ser materia prima para, ¿no? Sí. Sí, Luis. Quiero hacer una pregunta a la otra persona que está aquí con nosotros, que le quiero preguntar lo siguiente. Dado que Nicolás habló del arte, y ella tiene mucho que ver con eso, aparte del amor y la admiración que tenés por tu hermano, ¿qué podés decir del trabajo que él viene haciendo? ¿Cuál es tu opinión? La verdad que es algo que yo voy descubriendo poco a poco, porque bueno, es un vínculo que se va construyendo con el tiempo y se va construyendo también el conocer lo que hace cada uno, y el hecho de que haya venido acá a la Argentina, bueno, es la ocasión, ¿no? Estuve asistiendo incluso con Celia, con su sobrina, a la charla que dio en la UNSAM, ahora lo escucho, y escucho, sí, muchos puntos en común, ¿no? No tanto desde la investigación académica, porque ese no fue mi camino, pero sí sobre ciertas temáticas y sobre todo, obviamente, el vínculo con el arte, ¿no? Y con eso, cómo dar a conocer ciertas temáticas que pueden a veces quedar lejanas, y cómo hacer. Nosotros, tenemos una asociación que se llama Marea desde hace 3 años, y tratamos de trabajar siempre a partir del teatro en particular, porque esa es la herramienta que tenemos, sobre temáticas que van desde el mandato de masculinidad, la manipulación de masas o también la trata. Entonces, realmente son coincidencias muy particulares de escuchar. Visto que sí, la verdad que él siempre estuvo muy vinculado a Asia y viviendo a la otra punta del mundo, y yo decidí vivir de este lado del mundo, y bueno, y nada, es muy sorprendente, la verdad. Por eso estoy un poco callada escuchando, viendo esas coincidencias. Bueno, para aquellos que les interese, la página de Nicolás es www.nicolaslaines.com. Sí, después lo vamos a copiar, lo vamos a difundir junto con el video de nuestro programa en las distintas redes por las que circula Pulsión de Radio. Pero bueno, como nos quedan unos poquititos minutos, yo te quería preguntar, Nicolás, y aquí en Buenos Aires, ¿qué preguntas te hicieron? ¿Cómo fue ese encuentro en la UNSAM para vos? Y bueno, ¿qué repercusiones te encontraste ahí, no? Pues di 2 charlas en la UNSAM. Una primera charla sobre, creo que el tema era la trata vista desde la antropología y la fotografía, o la fotografía y la antropología, o algo así. Pues estaba la sala llena, habían unas, 40 personas, estaba la gente de pie, sentada en el piso. Sí, estaba... Entonces había más, seguro. Sí, porque no entraba más, o sea, Sí. porque no podía entrar más, hacía calor y la gente no aguantaba el calor ya, si no hubiese entrado más gente. Sí. Y creo que pues que gustó, porque creo que hay mucho interés por antropología visual y conectar ciencias sociales y la creación y el arte, pero igual no hay demasiadas personas que lo hagan, no hay demasiados medios, no hay demasiada experiencia, no sé, ¿no? Sentí que había mucha curiosidad y mucho interés, y bueno, me gustaría, no sé, lo probaré, o sea, algo no puedo decir que lo haré, pero intentaré proponer formaciones de antropología visual que me gustaría montar con colegas aquí de argentinos, de la UNSAM, por ejemplo, ¿no? Y porque es algo que el IRD, mi instituto, pues tenemos fondos, ¿no? Y tenemos programas para esto, para proponer formaciones en países donde vamos a trabajar, etcétera. Bien. Y mi segunda charla fue sobre el crédito al consumo en Vietnam, que es uno de los temas que he estado trabajando desde hace 3 años, y ahí era un público mucho más pequeño, que es el grupo de investigación de Ariel Wilkis, Mariana Lucy, de sociología y antropología económica
Antropología aquí de la UNSAM, y es gente que trabaja sobre cosas de moneda, dolarización de la economía, crédito, etcétera. Y bueno, tuvimos una charla, fue mucho más académico, tuvimos una charla muy productiva, muy interesante, de poder comparar Argentina y Sudamérica con Vietnam y el sureste asiático. Y eso, también muchas ganas de colaborar y hacer cosas juntos, y espero que realmente de todo corazón que se pueda hacer en un futuro cercano. Sí. Tal vez sería interesante también pensar que eso no quede únicamente en el ámbito académico, sino también invitar artistas del cómic, del teatro, de las artes visuales y demás, y que pueda haber un encuentro, porque realmente Buenos Aires, al ser una gran capital cultural, seguro que va a la gente a poder conectarse y imaginar juntos cómo llevar a cabo esa antropología. Sí, visual. Sí, pero Sí. aparte de los títulos, ¿no? De antropología visual, fotografía, cómic, escuchándote, lo que me aparece, ¿no? Es lo que habitualmente se llama tormenta de ideas, ¿no? Que hay un montón de disparadores para otras cosas, de gente que puede de pronto decir, mira, acabamos de descubrir que acá hay una puerta que no sabíamos que existía, ¿no? Más allá de las realidades del sudeste asiático y Sudamérica, Argentina, culo del mundo, bellísimo culo, pero culo del mundo al fin. Entonces me da esa impresión que hay un montón de cuestiones, viste, que es otra mirada del fenómeno, de cualquier fenómeno incluso, ¿no? Sí. Sí, has dado en el bingo ahí, Luis, ¿no? Porque este concepto de escrituras alternativas, la gente se vuelve loca en Francia hoy en día, pero realmente loca, ¿eh? O sea, hay un congreso muy importante que se llama Focus en el Musem de Marsella, que organiza la Fábrica de las Escrituras Etnográficas, que reúne artistas y gente de ciencias sociales, académicos, y funciona terriblemente bien, es apasionante. Pero lo que te diría, yo monté este seminario con 2 colegas, seminario sobre las escrituras alternativas de las ciencias sociales en la Universidad Paris-Cité, donde estoy basado, con 2 escuelas doctorales. Nos esperábamos a tener, no sé, 5 o 10 estudiantes, porque seminarios doctorales son muy, muy específicos y tal. La primera sesión tuvimos 100 personas. No cabían en la sala, y teníamos, no sé, 50, 60 o más por Zoom, de Suiza, de Francia, de Bélgica, de Quebec, de todas partes. O sea, hay muchísimo interés, muchísima demanda, gente que hace teatro, gente que hace dibujo, gente que hace de todo, ¿no? Y ahí sí hay una cosa interesante por explorar. Bueno, como decíamos, el tiempo aquí vuela. Y Nicolás, muchas gracias por venir. Ha sido un placer escucharte. Esperamos que vuelvas a Buenos Aires próximamente. Nosotros nos tenemos que ir a una tanda de la radio. A la vuelta vamos a viajar a la ciudad de Rosario con Germán Armando y el Rincón de los Libros. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Hola amigos de Pulsión de Radio, es una alegría inmensa poder saludarlos en el inicio de este nuevo ciclo. Germán, de la librería de Juguete Rabioso de la ciudad de Rosario. Un abrazo muy grande a toda la mesa, Diego, Gabriel, Hugo y por supuesto a toda la audiencia. Felicitarlos por el empuje con que encararon este año, que se presenta tan complicado en tantos aspectos, pero a contrapelo de todo eso, o mejor sería decir, a la altura de lo que estos tiempos parecen demandar, Pulsión de Radio salió con 2 verdaderos programones. Tuve la posibilidad de escucharlos a los 2, a Alejandro Horowitz, y el último jueves a Silvia Labairú, en un momento de radio, la verdad que formidable. Uno de los libros que indudablemente más impactante en lo que va del año, y que creo que su repercusión todavía no podemos ponderar. Me refiero al libro La Llamada, que Leila Guerriero construye a partir de estas entrevistas a Silvia. Bueno, como siempre, la idea es, desde Rosario, hacerles llegar las novedades que se van editando en materia de psicoanálisis.
En esta ocasión vamos a hablar de Las voces del inconsciente, un libro que acaba de salir de imprenta y recoge clases del psicoanalista Juan Bautista Ritmo del año 1987. Es un trabajo, una verdadera exhumación, digamos. Constituye el tercer volumen de una colección que la editorial rosarina Otro Cauce bautizó apropiadamente Archivo Metapsicológico y fue precedido por el rescate de otros cursos, también dictados en los 80, 90, por el psicoanalista Carlos Curi y el propio Ritmo. Este curso del año 87 se desarrolla en el marco de la materia de la cual Juan era titular, Desenvolvimiento Histórico Epistemológico de la Psicología 2, de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, pero diríamos algo más concreto si dijésemos que es un curso enteramente centrado en la concepción de la metáfora y la metonimia en Lacan. Con Juan estamos en comunicación, le mandamos un gran abrazo, le agradecemos su entera predisposición y lo molestábamos para que nos cuente un poco con qué nos podemos encontrar en estas clases. Muy buenas noches, Juan. Bueno, buenas noches. Resulta bastante difícil decir en pocas palabras lo que implica todo esto, pero lo que sí podría decir es que este curso, igual que otros que he dado antes y que di después, estaban inspirados en algo que me parece totalmente central en la enseñanza del psicoanálisis. En general, por lo que veo, se habla de Freud y se habla de Lacan, recitando los textos que son respuestas efectivas a preguntas que obviamente no están formuladas, pero las preguntas que deberían estar en la base de estas respuestas son las que nunca se explicitan y por eso la enseñanza tiene un carácter totalmente dogmático, diría. El intento de este seminario, como de otros que he dado, en los tiempos en que era profesor en la materia, en la facultad, precisamente es un intento, yo diría, bastante sistemático de reconstruir las preguntas y de encontrar que las respuestas cambian en su aspecto una vez que uno puede reconstruir las preguntas que han llevado a esas respuestas. Yo diría que esto es lo central en este curso, pero también en otros que he dado y que han salido publicados en los últimos años. Muy bien, Juan. Bueno, y para cerrar el comentario se me ocurría, año 1987, viajamos un poco en el tiempo y así como ahora asistimos a una escena de cierta incertidumbre, aquel año también fue extremadamente convulsionado, año del primer levantamiento militar contra Alfonsín. ¿Qué sabor de época te vuelve al reencontrarte con estas clases? Y si se te ocurre alguna similitud, algún contraste, algo en relación al presente. Bueno, me causa gracia la mención al presente, porque justamente la pregunta que me haces me evoca muchas cosas. Por empezar, que en ese momento yo hice alusión en varios lugares a que no se podía dar clases porque habían anunciado la puesta de una bomba y que había que suspenderlas. Esto resulta un poco extraño actualmente, pero también es un índice de la perturbación social de la época muy grande. Yo creo que estábamos en ese momento, en el 87, en la fase declinante del gobierno de Alfonsín, poco antes de que asumiera Menem la presidencia, y justamente lo que quedaba en evidencia para todo el mundo y de un modo muy dramático es que, al contrario de lo que pensaba Alfonsín, que sin duda ha sido un gobernante con muchos méritos, sin duda con muchísimo, pero había ciertos límites muy claros. Por ejemplo, él decía que con la democracia se come. Bueno, con la democracia solo no se come, eso es evidente. Y además yo agregaría otra cosa que tiene que ver ya no con esa época, sino con el actual. Con la democracia puede producir monstruos. Creo que es bastante clara mi alusión a la situación actual. Más que clara, Juan. Bueno, te agradecemos nuevamente estos minutos, te despedimos desde acá
Pero no nos despedimos del libro porque ahora vamos a pasar a su detrás de escena. Diego Abre es el artífice de esta edición, de que estas clases pudieran llegar a nosotros como público lector, porque siendo él alumno en ese momento, tomó nota de todas y cada una de las clases, registrando el discurso de Juan y volcándolo con una sintaxis muy legible y articulada. Y por eso queríamos conversar 2 palabras con él, agradecerle primero, por supuesto, este trabajo, el que las haya conservado, y el que haya arbitrado los medios para compartirlo, porque nos gustaría que nos cuente un poco sobre esa trastienda, cómo eran esas clases que para la comunidad psicoanalítica rosarina están envueltas en el aura de la transmisión y de la transferencia de ritmo. Buenas noches, Diego, te agradecemos estos minutos y te escuchamos. Hola Germán, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto y un saludo a la gente del programa. Sí, en principio una simple aclaración. No fui exactamente yo quien se ocupó de la grabación de estas clases. Se trata sí de desgrabaciones que efectivamente me ocupé de conservar en virtud del enorme valor que esos textos tenían en aquel momento y, según entiendo, siguen conservando en la actualidad. Era común en aquel momento la circulación entre los alumnos de este tipo de material, que para muchos, en cierta medida significaba, y quizás siga siendo así, una vía muy, muy valiosa de transmisión, una especie de puente para la comprensión de conceptos y referencias teóricas que de otro modo resultaban demasiado herméticos para los estudiantes. De cualquier manera, Germán, mi participación se inscribe como un aporte a un proyecto muy, muy valioso, llevado adelante por editoriales como la tuya y por supuesto, como el otro cauce de Andrés Palavecino y Juan Gonela, responsables directos de la publicación del libro, quienes realmente sostienen una labor extraordinaria, yo diría casi arqueológica, de recuperación y edición siempre muy, muy cuidadas de este tipo de materiales. Ediciones que, entiendo, logran condensar el tono coloquial de una clase con la rigurosidad conceptual propia, en este caso, nada menos que de la enseñanza que Juan Ritvo impartía desde su cátedra. Como bien vos sabés, Juan es un referente intelectual ineludible, no solo de aquella coyuntura universitaria, sino del psicoanálisis rosarino en general. Lo llamo así, psicoanálisis rosarino, por un conjunto de rasgos diferenciales que ya se pueden rastrear en el libro, en las clases, a partir del estilo y las posiciones de Juan respecto a lo establecido en el campo psicoanalítico ya en aquel entonces. Yo creo que se puede escuchar algo así como una lengua con sus rasgos propios y, en el mejor de los sentidos, insumisa, crítica, desafiante. Aquellas clases, según las recuerdo, multitudinarias y con las marcas de una fuerte transferencia con la figura de Ritvo, fueron parte de una época muy particular. Bueno, Juan lo destaca en su epílogo. Digamos que se sitúan en la facultad del retorno de la democracia, de la postdictadura, una facultad a la que volvían muchos docentes que por razones obvias habían permanecido excluidos los años previos, con una facultad con una presencia un tanto hegemónica del psicoanálisis, aunque esto quizá sea materia de discusión. La facultad, según la recuerdo, estaba también habitada por pedagogos, sociólogos, psicoterapeutas, y atravesadas por otros discursos, yo diría sobre todo por el del postestructuralismo, que de algún modo había venido a desplazar ya desde hacía algunos años al marxismo.
te diría que nos situamos en una vida universitaria con un estudiantado en ese momento ávido de tanto de conocimiento como de participación política. Todo ello en un contexto de lo que Leon Rosinger llamaba la democracia castrada. Esto es una suerte de inquietante convivencia entre el celebrado triunfo democrático y el triunfo de la dictadura, de su capacidad de desorganización de los proyectos colectivos transformadores. Bueno, quizá todavía estamos en eso. Bueno, yo diría que este clima, estas tensiones, aparecen reflejadas en el libro a través de referencias explícitas, amenazas de bombas, levantamientos militares, paros docentes. Y todo esto de alguna manera va a tener cierta continuidad, va a continuar con el brutal desfinanciamiento menemista los años siguientes. Bueno, no sé si esto contesta tu pregunta. Totalmente, Diego. Bueno, y siguiendo esta historización que haces, se me ocurre preguntarte, por lo que imagino que debe ser un poco contrastante, ¿cómo ves la vida universitaria de hoy, donde ante una amenaza muy concreta de dejar de funcionar, al menos con la accesibilidad con que la conocimos, pareciera sin embargo reinar cierta apatía o indiferencia, en comparación con aquellos años en que vos estudiabas, por caso ese movido año 87, donde supongo los intentos de golpe de Estado repercutían al interior de la vida universitaria, generando una gran efervescencia y un estado de gran movilización? Sí, efectivamente, y como el propio Juan lo resalta en su epílogo, los levantamientos fueron motivos de una enorme movilización popular, de características heterogéneas en su conformación política y social. El estudiantado universitario y diría la universidad en general fueron un componente importante de esas movilizaciones y de esas luchas, aunque como lamentablemente sabemos, todo ese impulso participativo inicial se fue diluyendo rápidamente, paralelamente al desvanecimiento de las expectativas puestas en las potencias transformadoras de la democracia. Bueno, a partir de allí, me parece que la universidad fue entrando en un proceso de especialización que, digámoslo así, la fue aislando cada vez más de los asuntos públicos. De cualquier manera, Germán, creo que debemos seguir apostando a la universidad, a sus legados, sus corrientes críticas, su reservorio ético, como uno de los posibles ámbitos de resistencia a un proyecto, bueno, que no dudaría en calificar de devastador, proyecto de destrucción del Estado, de miseria planificada, de entrega de la soberanía, pero de una radicalidad inusitada en la historia democrática argentina. Pocas veces antes la universidad, esa universidad pública a la que tanto le debe el psicoanálisis en nuestro país, la universidad y la sociedad en su conjunto, pocas veces antes, digo, se han visto ante tamaña amenaza. De cualquier manera, en el marco de una inquietante apatía generalizada, como bien vos lo destacás, entiendo que se acordó una movilización masiva de la comunidad universitaria para el próximo 23 de abril. Bueno, no es un dato menor, ojalá sea el puntapié inicial de algo, ojalá que más temprano que tarde se vaya construyendo una resistencia y que la juventud asuma un rol activo como parte de esta. Que las pasiones alegres tomen las calles. Claro que sí, Diego. Nos quedamos con este mensaje algo esperanzador. Te agradecemos muchísimo la conversación, te mandamos un gran abrazo. Repasamos los datos del libro: Archivo Metapsicológico volumen 3, Las voces del inconsciente, clases de Juan Bautista Ritmo, de un curso que diera en el año 1987, editó Editorial Otro Cauce, de acá de la ciudad de Rosario.
ya está distribuido en Rosario, próximamente en Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Diego, Gabriel, Hugo, un gran abrazo desde acá. Desearles que este ciclo que comienzan sea tan bueno como todos los anteriores y agradecerles el que la sigan peleando por este espacio en el aire para el psicoanálisis. Un abrazo muy grande para todos. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, muy buenas noches. Daniela Pesclein. Muy buenas noches, Gabriel Pugliese. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Estamos muy bien acompañados, usted y yo, ¿o no? Sí, venimos, ya llegamos al circo. Ya llegamos al circo y empezamos ya con un paso en falso. Que no sabe de qué, sí, para tropezando, claro, ¿no? Como los payasos. Sí. Bien. Estamos ¿con quién? Sofía Galeano. Buenas noches. Bienvenida a Pulsión de Radio. Muchas gracias. Sofía es parte del elenco de Un Domingo. Un Domingo es una obra de circo contemporáneo que la primera vez que la mencionamos, que yo recuerdo en Pulsión de Radio, si no me equivoco, fue en marzo del 2022. Hemos ya traído a Un Domingo. Sí. ¿Nos gustó? Nos gustó y nos encantó. Sí, seguimos trayendo. La seguimos trayendo y esta noche tenemos la posibilidad de poder charlar con Sofía y hablar de varios aspectos de la obra, ¿no? De la adentro, de la afuera y lo que a cada uno, ¿no? Nos maravilló. Sí. ¿Y alguna demostración también puede es ser? Muy ¿no? tarde, chicos. ¿Es muy tarde? Es muy tarde. Bueno, entonces vamos a hablar. Yo creo que tienen que ir el fin de semana. Claro, demostraciones, digamos, para eso suceden el sábado a las 22:30 y el domingo a las 19 en el Galpón de Guevara 326 en el barrio de Chacarita. Exacto. Eso es para quien no haya visto Un Domingo, sepa que no vamos a tener spoil, la verdad, porque la obra es la obra. La obra es una unidad orgánica y la experiencia de ir a ver la obra es única. Yo la había recomendado acá y vos después fuiste y no es que porque yo había recomendado la obra. No, porque nos ha recomendado todo tipo de cosas, pero esta es una muy buena recomendación. O sea, es una recomendación que de fácil gusto, o sea, es muy fácil que a todo el mundo le guste. De hecho, Un Domingo, ¿hace cuántos años está haciendo función? Estrenamos en 2018. Ah, mira. Paramos con la pandemia, por supuesto, 2020, claro. Pero sí, es la, no sé, séptima temporada creo que hacemos ya. 6, 7 ya. Nos ganan a nosotros, que vamos por la cuarta. Claro. Sí, sí, hace un montón de tiempo. Y algo que está bueno de lo que decís, que aún contando de qué se trata, no vamos a quemarla ni a spoilearla, porque creo que acá, además de lo que se dice, no es el centro, sino el cómo se dice lo que se dice. Y hay algo de como el cuerpo, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje físico, está en el centro de la escena. Entonces no hay palabra que llegue a capturar, ya que estamos en el programa de psicoanálisis, a que llegue a pescar eso. Claro. Porque el cuerpo, lo que les pasa a esos cuerpos, lo que pasa se ve a través de esos cuerpos, de esos personajes. Entonces, cuerpos y objetos. Y objetos, ¿no? Exacto. Porque ahí en la misma imagen de difusión del flyer de hoy, y donde se ve a una dama haciendo danza aérea, volando, con una bandeja, volando, ¿no? Y bueno, que era lo que yo tenía expectativa, que hiciera algo de esto aquí, pero que volase, pero bueno, como, no ponemos play y vuela. Un poco reducido, pero es una buena ilustración. Yo te escuchaba recién, Sofía. Y sí, los cuerpos, ¿no? Pero hay también una narración, ¿no? De cuerpos y objetos. Sí, total. Que están en conversación todo el tiempo. Sí, en diálogo, sí, claro, sí. Bueno, el director, él viene del mundo de los malabares, bailarín, acróbata, pero digo, es un fuerte de él este cruce del movimiento y el teatro con la manipulación del objeto, ¿no? Que
que uno deja de ver la representación que tiene en mente de lo que es el malabar, sino que es como esa técnica del malabar, ese virtuosismo que ya tienen los malabaristas, lo usan pero para manipular un objeto cotidiano que uno lo tiene en su casa. Entonces ahí ese cruce, ¿no? Es peligrosa la obra, porque después salís y te dan probar ganas, lo mismo en casa. ¿Podré hacer esto? Bueno, eso es otra cuestión que maravilla, que esos objetos extrañados o este lugar un poco maravilloso con tintes, a veces no tan con tintes más oscuros, de esos objetos son objetos no solo cotidianos, sino no son objetos domésticos. Sí. Y algo de esa cuestión más íntima de ese objeto nos sitúa en otro lado, ¿no? Sí. En paralelo de una historia familiar. Como en casa. Sí, como en casa. Un domingo. Es un domingo en una casa de una familia, ¿no? Súper simple y cercana la historia en ese sentido. Una familia, un día domingo, llega un invitado y es testigo de lo que pasa en la familia. Y pasa a través de sus ojos, ¿no? De su mirada, todo eso esa calma aparente que a veces en la familia se sostienen. Claro. Aprovechamos y vamos a mencionar un poco a todos los intérpretes. Juan Carlos Fernández, Sofía Galeano, que nos acompaña hoy, Gaby Parigi, Tomás Soco, Florencia Valeri y Gabriel Tato Villanueva. Perdón, mi virome está terrible. El director El director es francés, Florent Bergal. Lo estoy diciendo muy en argentino, ¿eh? Florence, sí, justo recién se nos fueron nuestros intérpretes. Igual no es Florence, es Florent. Florent. Sé que es Florent. Ajá, claro. ¿Y cómo, o sea, Florent no reside acá? No, él vive en Francia, pero fue docente en una escuela de circo de Toulouse, de Gaby y Tommy, de dos de los compañeros, y bueno, y había un vínculo con él, ellos ya los conocían al director, nos interesaba trabajar con él, y por ahí vino, ¿no? Él también, después también de 2 años, 3 de producción, de preproducción, para que él pueda venir. No es que es todo muy rápido, ¿no? Hay todo un trabajo previo junto a Pierre, que es el director del Galpón de Guevara, que él coproduce el espectáculo. Y gracias a esas alianzas entre Proyecto Migra, que es la compañía que coproduce Un Domingo, nuestra compañía, junto con el Galpón de Guevara, se llega a esto que también empieza de un vínculo que tenían 2 de los compañeros con él, ¿no? Que lo conocían de otro momento de su formación. ¿Y lo invitan en el contexto del FISI? Sí, un poquito antes, sí. ¿Qué es el FISI? El FISI es el Festival Internacional de Circo Independiente que organizamos en el Galpón de Guevara, la compañía Proyecto Migra, y también ahora ya tiene un grupo de producción independiente con más gente, que no es solo gente de quienes somos parte de la compañía, y el Galpón de Guevara. Es una alianza entre artistas, la compañía y el una Galpón. Cooperativa, se fue armando un grupo así de trabajo, sí, que es específico del festival, sucede en octubre, noviembre de cada año, y este año es la 10ª edición. Bien. Y programamos espectáculos en el Galpón de Guevara, ¿no? Este lenguaje que nosotros venimos trabajando y mucha gente ya viene trabajando, que es poner al circo en la escena de un lugar que ya no es el de mostrar la mera destreza, ¿no? Sino después cada uno va mezclando más propuestas más teatrales, como es Un Domingo. Hay compañías que lo trabajan mucho más desde conceptuales o desde la danza, otros más desde la plástica. Bueno, después el universo es infinito, cada uno hace lo que quiere con el circo. Pero bueno, el festival tiene eso, programamos en espacios urbanos, digo, en Parque Los Andes. Espacios abiertos en el anfiteatro. El anfiteatro. Tuvo la gala, ¿no? Sí, eso fue hermoso. Parque Centenario. En el Parque Centenario lleno, explotado, sí, quedó gente afuera. No, fue increíble. Y el año pasado estuvimos en la Villa 31 y no me acuerdo la otra.
En 2 espacios, también programamos en barrios. Al mencionar lo del FISI, del Festival Internacional de Circo Independiente, es por decir que la obra no nace como obra, ¿no? No había un proyecto de vamos a hacer esta obra Sí, para... sí, nace como proyecto de obra, pero bueno, es también en el marco de ese... que somos más o menos estamos todos trabajando en todos lados. En todos lados. En todos lados. Pero bueno, es el pican festival. los boletos. Claro, todo. Pensaban que iba a quedar restringido al periodo del festival y tal vez alguna función. No, era era la idea de estrenarlo y lo estrenamos en el festival que hacemos. Claro. Pero bueno, Proyecto Migra, les cuento, que está bueno que la gente conozca. Somos una cooperativa cultural, somos 9 miembros, artistas, productores, técnicos, que tenemos muchos proyectos, entre eso es el FISI, en el cual en esa producción se suma más gente. Después tenemos una carpa para unas 200 personas, que es un centro cultural itinerante, que lo armamos todos los años en el verano en La Paloma, en Uruguay. Hacemos temporada 2 meses y medio más o menos. Y cuando podemos la montamos aquí, en provincia, en Mercedes. Todavía no logramos en Capital Federal, pero lo vamos a lograr, tenemos muchas ganas. En Capital está el galpón, pero... Sí, pero no, tenemos muchas ganas de que la carpa también poder montarla en algún momento, sería hermoso. En la Plaza de Mayo se puede, porque que hace mucho que no se monta una carpa. Pero... Sí, seguro nos van a dejar. Seguro. Sí. Y tenemos proyectos pedagógicos también, y después producimos espectáculos como Es un Domingo, y después la compañía también, la otra parte de los artistas de la compañía estrenaron el año pasado otro espectáculo que es One Minix, que lo dirige Oski Guzmán. El Oski y Leticia, su compa, ambos, que es para toda la familia ese espectáculo. Un domingo es más para, decimos, de 12 años para arriba. Casi toda la familia. Sí, pero no está tan pensado. Waminix, la producción nueva, está pensado realmente, o es un ATP. Ajá, sí. Bien. Así que estén atentos que en mayo vuelve. Y esa línea que divide, que decimos, bueno, un domingo mejor, ¿no? Para personitas de 12 años, más de 12 años. ¿Por qué? Digamos, O sea, nosotros pensamos que la puede ver niños más pequeños, pero no es un espectáculo que está pensado para las infancias. Momentos de alto contenido erótico. Claro. Si bien lo pueden ver más chicos, porque como en el lenguaje del circo no es algo que se ve explícito, sino que está muy atravesado por la acrobacia, se puede ver si está con un adulto que puede ir aclarando preguntas de las niñas, ¿no? Claro. En ese sentido no es para que vayan directamente a verlo ellos. Claro. Y cuando lo en el proceso creativo sabíamos también todas las improvisaciones iban a un lugar que no tenía que pensar para toda la familia, ¿no? Sí, ahora, y Sofía, porque de pronto empezamos a hablar de todo el entorno, ¿no? Sí. De la obra. Y al hablar del entorno, parecía, por lo menos yo necesitaba volver a destacar que es una joya la obra, ¿no? Es una maquinaria realmente de relojería, ¿no? Con una belleza visual. Yo hoy decía cuando presentaba el programa, ¿no? Y lo digo de corazón, ¿no? Si es que se puede hablar así. Seguro que sí. Es que tenemos que hablar más de corazón. De un psicoanalista, ¿no? Pero estamos en terapia. Pero decía, yo estuve el año pasado, en el espectáculo del Cirque du Soleil, ¿no? De Messi. Ah, el de Messi. Sí. Y la verdad, si yo tengo que comparar, me gusta más un domingo. Sí, es otra propuesta. Son otras cosas. Sí, claro. es diferente. Es otra cosa, pero en la calidad del espectáculo, si vos le quitas todo lo que tiene que ver con el artificio visual,
el nivel en el nivel técnico, yo no soy especialista en cuestiones de acrobacias y qué sé yo, ¿no? Pero la verdad que hacen cosas sorprendentes. Creo que hay algo que la obra es realmente es el lenguaje del circo, pero es teatro, ¿no? Es muy teatral la obra, y el modo en que está creada, digo, el circo viene nos sirve como para como que vive en la naturaleza de cada personaje el circo, ¿no? Es el modo en que tiene cada personaje de moverse en el espacio, de vincularse, pero no es algo que va a mostrar como algo, como una gracia, ¿no? Como Claro. Esto es lo que tengo para dar. No. El lenguaje del circo es el modo en que tiene de mover las cosas, los objetos, es cómo manifiesta una emoción, es cómo en vez de caminar vuela. Digo, lo usamos desde otro lugar. Sí. ¿No? Sí, en ese sentido la destreza tiene un cruce, ¿no? Tiene un sentido teatral, dramático, y a nosotros se nos construye una historia, entonces estamos implicados, Sí. y ahí tiene una magia la destreza que ustedes... Podría ser más como una acción, ¿no? Una Sí. acción física que necesita el personaje para vivir. Bueno, pero en una tiene un ritmo Ah, sí. que además están en una interlocución permanente. Y No saben lo que es atrás. requiere una precisión, ¿no? Sí. Que uno tiene la sensación de que basta con que alguno se tropiece, como nos tropezamos nosotros Es un al lío. empezar, y uno tiene la sensación de que se puede caer todo, Sí. ¿no? Los ¿Les otros- pasó? No mucho, la verdad. No sé si alguna vez se movió alguna pata, pero nada más atrás. Pero justo los otros días, el viernes pasado, hicimos un domingo en Munro y estaban los técnicos uno de los técnicos del teatro que estaba atrás mientras sucedía la función, nos decía cuando terminó, es increíble, le encantó todo. Pero dijo, pero más increíble es ver lo que sucede acá atrás. No lo podía creer, pero por esto, ¿no? Que A ver, ¿cómo es el backstage de un domingo? no es el backstage, es cuando yo salgo, Sí. cuando cada uno sale, es porque afuera se está cambiando, acomodando una cosa, tira una tramoya para que caiga lo... Digo, es ese reloj que ves en escena, no es solo en la parte que se ve de la escena, sino detrás de escena está funcionando esa relojería que hace que si se traba una cosa, se puede trabar lo que sigue. Entonces, atrás no estás relajado, atrás cuando salís estás preparado porque hay cosas que laburando todo el estás tiempo. trabajando todo el tiempo, sí. Sí. Así que eso es muy importante, digo, cuando vos lo habías mencionado antes, cuando pensamos qué tipo de circo, ¿no? Cuando pensamos el circo tradicional, estamos pensando en un circo que no suceden todas estas cuestiones, no porque no haya precisión y destreza. No, claro que no. La hay. La hay. Pero tremendo. cuando hablamos del sentido de lo teatral es cómo todas las acciones están en esa función y por eso la construcción de personaje. Sí. En ese sentido podemos hablar de tu personaje. Sí, la hija de la hija, familia, Nancy. claro. La hija. Eso. Bueno, lo que hace Nancy por Sí. momentos vuela. Sí. Sí, Sí. podemos hablar un poquito de la destreza, como Sí. la técnica, ¿cómo se llama la técnica de...? Danza aérea, ¿no? Sí, es las técnicas específicas son dos las que trabajo. Una es la suspensión capilar, que es colgar del cabello. Claro, que es ese cabello que... Todo esto que tengo acá encima. Y la otra que trabajo, yo soy trapecista, pero la técnica del trapecio está puesta como en otro objeto, en la cual no lo uso como un trapecio, sino que es más una suspensión de manos, podría ser, Claro. ¿no? En la que paso por una barra. Sí. Son dos técnicas, y la técnica de suspensión capilar es una técnica, o fuerza capilar también se le dice. Sí. Ah, muy bueno. la Sí. fuerza capilar. Es muy antigua, muy del circo, ¿Sí? muy antigua la técnica, sí. No, yo nunca había visto una No. cosa así.
súper vieja la técnica. Pasó que cuando vuelve el circo a la escena contemporánea, o sea, cuando se empieza a trabajar con este lenguaje en la escena contemporánea, con el circo, todas las técnicas, ¿no? El aéreo, los malabares, las acrobacias, pero hay un corte en que la técnica un poco se perdió. Hace unos 10 años igual volvió a la escena contemporánea, pero ¿por qué? Porque el peinado era un secreto. En los circos muchas me cuentan que la que se colgaba el pelo se peinaba en otro lugar y aparecía peinada ya. Nadie veía cómo se peinaba. Ahí es porque ahí está lo primordial es eso, ¿no? Porque me cuelgo del cabello, entonces el atado del pelo tiene que ser realmente, no es cualquier cosa. O sea, estoy colgada del pelo, no es que tengo un arnés en la espalda, en la cara, no. Estoy atada al pelo. Es verdad, no es un truco. Estás colgada del pelo. Estoy colgada del pelo. Y esto es muy interesante. ¿Te mucho del pelo cuando eras chiquita? No, pero siempre tuve mucho. Siempre no supe qué hacer con tanto. Y dijiste, me voy a colgar del pelo. Y en un momento dije, tengo que hacer algo con esto. Obvio. Y cuando vi un video que existía esa técnica, dije, no. ¿Y eras chiquita o eras adolescente? No, ya estaba terminando la escuela de circo en Rosario. Pero estuve 2 o 3 años buscando para aprenderla porque... No se encontraba. No, la gente del circo tradicional sabía cómo se hacía, pero yo no me animaba a probar sola, sin alguien que te acompañe, porque es un poco freak. ¿No? Al principio trabajás con algo que tiene que ver con el dolor. Sí, duele al principio. Sí, como una punta de clásico, digo, son técnicas que duelen. Sí. Son técnicas que duelen, exacto. Son esas cosas que trabajás con tensión extrema. Claro. Y en realidad hay hablando de una persona más o menos magra, ¿no? Hay una relación entre el pelo que una tiene y el peso, o depende de la persona. Flaca. No, en el sentido que un cuerpo, claro, un cuerpo flaco, lo más flaco, no le puede sacar músculo, pero sí te puede sacar grasa, digamos, ¿no? Entonces, pensando que ella pesa lo menos posible, la relación entre... Porque hay gente que tiene menos pelo, yo soy una persona que tiene pelo finito, hay tengo mucho gente pelo. Que se cuelga y tiene muy poco pelo, hay gente que se cuelga y está rapada en los laterales. Hay cosas rarísimas, hay de todo, ¿no? Ok. Pero... Duele igual, siempre me duele un poquito. Sí, seguro. Yo hablo por mí, pero yo sí trabajé sobre mi dolor. Lo trabajé, es casi una meditación que hay que hacer, ¿no? Al principio hasta que uno lo convierte en técnico. Claro. Pero también hay personas, yo he enseñado, está bien, ya estaba más metodologizada la cuestión. Pero hay personas que tienen menos dolor. Después tiene algo que ver muy con la sensibilidad de cada persona. Pero bueno, eso es una técnica muy vieja y quedó ese corte porque se dejó de transmitir, ¿no? Quedó encapsulado ese saber. Y bueno, y hace unos años volvió y bueno, también quienes empezaron con eso empezaron a dar formaciones sobre talleres, sobre la técnica y ahora se puede ver mucho más. Pero sí, es una cosa extrañísima. Sí, que se ejercita. Se trabaja, es técnica, ¿no? Como cualquier cosa. Yo también vengo del mundo aéreo, entonces tengo toda esa parte ya trabajada, ¿no? La parte alta. ¿El mundo aéreo? El mundo aéreo, digo, el trapecio, las cuerdas, las telas, las distintas técnicas aéreas, digamos. Sí. Claro. Vos te formaste en Rosario. Sí. ¿Sos rosarina? No soy rosarina. Nací en Camilo Aldao, que es un pueblo muy pequeño del sudeste cordobés. El sudeste de Córdoba. Porque hace unos minutos estábamos en el sudeste asiático. No, este es cordobés. Este es el sudeste cordobés. Después fuimos a Rosario, que aprovechamos para agradecerle a Germán Armando, a Juan Ritbo por la presentación, pero sí, este es el sudeste cordobés. Ahí nací, pero está a 20 kilómetros, ya es Santa Fe, cambia la provincia. Entonces a mis 17 años me fui a Rosario a vivir, a estudiar psicología, y ahí viví hasta que me mudé acá hace unos años. No, el año pasado, pero bueno, ya hace como 6 años que trabajo, iba y venía, venías. Mucho, sí. O me quedaba 3 meses, me volvía. Pero eso, no soy de aquí, no soy de allá.
Sí, Pero mi formación fue en Rosario, mis primeros años. Fue en Rosario. Sí. Hay una escuela de circo, que es la Escuela Municipal de Artes Urbanas, y ahí está la formación de circo, y ahí me formé. Después, con otra gente y todo, pero ahí fueron la primera base fuerte. Los primeros trapecios. Sí, los primeros trapecios, exacto. Sí. ¿Y vos trabajabas con esta técnica de fuerza capilar antes de la obra ya? Sí, ¿Vos la llevas como...? Muy poquito hacía la técnica, hacía unos 2 años, la aprendí en Brasil. ¿En Brasil? Sí, en Río de Janeiro, en una escuela de circo allá. Sí. Okay. ¿Ellos tenían más continuidad con esto? No, allá lo que pasa es que la escuela de Brasil es muy tradicional, al contrario a lo que venimos hablando de este nuevo circo. Y muchos de los docentes son personas grandes que tienen sus circos, o hasta hace poco trabajaban en el circo, o su familia tiene el circo. No hay como otra cultura en la escuela. Es la Escuela Nacional de Circo de Brasil, que está en Río. Y ahí uno de los docentes que daba equilibrio sobre alambre, trapecio vuelo, había sido domador del circo y sabía hacer el peinado. Nada más. Claro, 2 técnicas, ¿no? Domador y peinado, 2 cosas. Y sabía peinar porque peinaba a la muchacha que se colgaba del pelo en el circo. Entonces él me peinaba y me dejaba sola en la carpa, y yo ahí intentaba. Te dejaba sola en la carpa y yo intentaba sacarlos sobre una silla, ¿no? Colgada. Te parabas en una silla y trataba de sacar los pies. Y como quien se va a ahorcar. Exactamente. Pero del pelo. Así. Claro. Así, 3 meses tuvo. Para quien todavía no haya visto Un Domingo, Sofía no solamente está colgada del pelo, mientras cuelga, vuela, lleva una bandeja, hace un montón de cosas. Sí. Y parece que hasta que lo disfruta. No, ya lo disfruto, claro. Claro. Ya es que es ese personaje también, ¿no? Es esa muchacha. Sí, que se escapa es un personaje volando. Bellísimo. Sí. Hay que decirlo. Sí, es un personaje bellísimo. Sí. En medio de esa familia loca. Sí, ella flota, ¿no? Tiene esa esencia también, como que todo el tiempo está, que no se sabe, está como en un limbo todo el tiempo. Sí, flota. La persona flota, se va volando. Sí. Me quedé pensando, último comentario de mi parte, que pensando esto de, claro, le preguntaba a Gabriel de las técnicas aéreas. Las técnicas aéreas son todos de petit volant, ¿no? El trapecio vuelo grande. Que uno ve la hamaca esa, claro, ¿no? Es todo ese lugar de la carpa tradicional donde sucedía arriba, ¿no? Exacto. Esas son las técnicas. Y pensar en esto de que a una le interesaba de chica o qué cosas le interesa a una, es como, claramente a Sofía le interesó todo eso que sucedía arriba. Sí, como, digo, el vuelo. Una relación con el aire y con la altura. Sí, hay algo de interesante en Un Domingo, que los personajes están muy construidos sobre lo que cada uno hace, ¿no? Entonces es muy personal la construcción de los personajes, porque no hay cosas que sean tan está muy anclado en lo que el artista tiene para dar, y con eso lo construimos. Entonces está muy cerca de ciertas esencias nuestras también, ¿no? Sí. Técnicamente, y el registro también de cómo lo construimos el personaje en ese momento de nuestras vidas. Sí, yo me imaginaba, y en realidad era algo que te quería preguntar, que es, bueno, porque Un Domingo no es una obra que nace de un texto, del cuerpo, nace del cuerpo, y es algo que el proceso de construcción, ¿no? De construcción creativa. Pero como para cerrar, ¿no? con eso, porque tenemos, como es la agenda cultural, un par de recomendaciones. Empezamos con Un Domingo, para que nadie se la pierda. Como dijimos, en el Galpón de Guevara 326, está los sábados a las 22:30 y los domingos a las 19 horas. Las entradas las pueden comprar por Alternativa Teatral. Van a estar hasta el 26 de mayo, o sea, piensen que tienen los fines de semana de abril y mayo. No dejen de ir. No vengan, que no se van a arrepentir. Bien. Después tenemos Rota, es una obra de teatro
Es un unipersonal de Raquel Ameri, dirigida por Mariano Stolkiner. Va a tener hizo muy buena temporada hasta hace muchos años en el teatro extranjero, del extranjero. Les recomiendo sobre todo que va a haber una, especialmente para quien tenga bolsillo con problemas, el lunes 6 de mayo a las 8 va a estar en la Fundación Sagay, ¿sí? Que está haciendo una serie de funciones gratuitas. Y la Fundación Sagay es en el microcentro, es 25 de mayo, la calle 25 de mayo 586. El 6 de mayo, que cae el lunes a las 8 de la noche. No se la pierdan. Básicamente es un unipersonal, como decía, de Raquel Ameri, yo diría con un texto que no siempre le es fácil de llevarlo al teatro. Ella se come la obra 50 minutos, una mujer despedazada por el suicidio de su hijo, ¿no? Wow. Muy bien actuado. La Madonita, que está los domingos de abril y mayo a las 19:30 en el complejo Ítaca, en Humahuaca 4027, esto es el barrio de Almagro, las entradas por una alternativa teatral. La Madonita tiene texto de Cartoon, la dirección es de Malena Miramontes Boim, tiene 3 intérpretes, no se la pierdan, es una obra, veamos, tenemos 3 intérpretes en escena, pero tenemos una mujer muda, y a pesar de que todo esto sucede en una plaza Lezama, en un altillo donde se hacen fotos pornográficas, todo esto nos habla de las relaciones entre hombres y mujeres de los días de hoy. O sea, la sensación es que la obra podría suceder a principios del siglo XX y, como dicen los intérpretes, hacen la obra para que no haya más hombres y mujeres como ellos y ella. La Madonita. Domingos de abril, 19:30 horas. Les recomiendo también Cráter, obra de danza de Leticia Masur y Gianluca Sonsini. Está los sábados a las 20 horas en el espacio Callejón. Igual después hacemos un post en el Instagram con los datos de todo esto. Cráter es una obra de danza que trabaja desde un universo onírico, extrañando el espacio, los cuerpos y el tiempo. Tiene una lógica de narración, pero problematizando la narración, lo que ya sucedió. Y es muy interesante cómo el trabajo con el cuerpo y el espacio por efecto de luces nos dan todo el tiempo la sensación de algo raro en danza, de ver una obra de danza que sucede en el espacio sideral, estoy diciendo. Muy recomendada, la interpretación de Leticia Masur es un placer. Le dejo un poco a Gabriel, que quiere recomendar algo mientras. Sí, así toma aire mientras. Perdón, porque estoy muy resfriada. Yo tengo para recomendar, la obra que está protagonizando nuestro compañero de Pulsión de Radio, colega, columnista, Gabriel Nicola, Café Central, de Mario Diament, dirección de Daniel Marcove. Esto es en el Teatro El Tinglado, en Mario Bravo 948 en Cava, sábados 20 horas, domingos 18 horas. Bueno, la vamos a ir a ver este sábado. Vamos al teatro. Además de Gabriel Nicola, un gran elenco. No sé, son un montón. Son un montón. Sí, son un montón. Va a haber que invitarlos. Va a haber que postearlo. Claro. Sábados y domingos está, ¿no? Sí, sábados a las 20 horas y domingos 18 horas. Y teníamos, ¿qué más? No quiero, por favor, no dejen de ir a ver una obra. Tuve la suerte de ir al ensayo general, porque los jueves no podía ir a verla. La obra es los jueves a las 20 horas. Se llama 24 horas por el Krill. Está escrita y dirigida por Flavio Abraldes. Y básicamente es muy interesante porque trabaja a partir de un cruce de ficción-realidad sobre la guerra de Malvinas. Pero todo lo que sucede en 24 horas por el Krill, que es un programa que está hecho para apoyar a la guerra, habla mucho de todo lo que nos está sucediendo alrededor. Y es muy interesante esa sensación de espejo corrido. Todo el tiempo estamos viendo algo del pasado, está muy bien ambientada, pero no podemos dejar de sentir que todo el tiempo está hablando del presente. La obra está en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Quedas seguro este jueves 25 de abril, y esperamos que prolonguen, porque a mí me pareció una de las mejores obras que vi en los últimos años.
Bueno, y la última. Sí. Y tenemos... ¿Tenés más? Sí. Y bueno, las vamos a postear, me parece. Perfecto. Bueno, vamos a ver si llegamos. Bocanada de palabras. Este domingo 21, a las 19 horas. De paso le mandamos un fuerte abrazo a Graciela Francetti, que fue quien nos compartió el post. Entre lo contado y lo cantado. Esto es en el bar de Fondo Cultural Julián Álvarez al 1200. Después vamos a postear todas las referencias para conseguir entradas. ¿Qué más tiene usted? La última que hago es ceremonia de la compañía Circo Negro en el Club de Trapecistas. Una obra sin duda para toda la familia, muy visual, muchos artistas, ¿no? El Club de Trapecistas muy artistas aéreos, artistas circenses aéreos. Tiene escenas muy visuales y muy atractivas. Mucha como ilusión óptica, mucha ¿no? Ilusión óptica, exacto. Como mucha belleza yo la vi encima un domingo a la noche, me parecía perfecto. Digo, una belleza sencilla a los ojos, quiero decir. Bien. Es el lugar donde estás cautivada, ¿no? Desde un lugar muy sensible. Sí. Ahí ya estamos. Bien. Lo logramos. Lo logramos, mirá todo lo logramos. Igual vamos a hacer post con toda la info. Bueno, y nos queda 1 minuto y medio para hablar sobre el proceso creativo. No, bueno, Sofía, lo que gustes. No, un poco esto reforzando un poco lo que veníamos hablando de que el trabajo también fue muy desde el cuerpo, a través de improvisaciones. No hay texto escrito, no es que el director viene con una idea, sino que nos pone a improvisar, ve lo que se manifiesta a través de los cuerpos. Y le puso un contexto por cómo nos vinculábamos, vio una familia, una posible familia. Interesante. ¿Esto es lo que hacemos en el último minuto? Sí. A los dos. Los chicos improvisaron y hicieron de relaciones familiares. Sí. Pone un contexto, bueno, van a ser, entonces dice, son una familia, esto más o menos pueden ser los roles de cada uno, en un castillo que solo le queda una familia aristocrática en decadencia, no le queda más nada que la platería familiar, se le viene la burguesía en decadencia. Esa era la información que nos dio, los roles de cada uno. Entonces, bueno, uno cuando improvisa ya sabes a dónde está papá, mamá, el invitado quién es, hay diferencias de clases sociales, hay un mayordomo, ¿no? Y sobre eso siguen las improvisaciones con directivas que él va dando, crear escenas grupales, y así se va construyendo la obra. O sea, muy en síntesis, pero digo, hay algo que primero se ve en cómo nos vinculamos, en cómo nos movemos, en lo que proponemos, en lo que cada uno trae. Yo tengo esto, yo tengo lo otro, hago esto. Y así, con todo eso, se va. Es como algo de que el material se manifiesta, ¿no? Uno podría decir, ¿no? Tomando una metáfora musical, empezó como una zapadita, ¿no? Sí. Donde, bueno, a ver, y salió un domingo. Sí. Bueno, se nos convirtió Pulsión de Radio. Nos hacemos en calabaza. Zapallo. En 3, 2, 1 somos calabaza. Bueno, muchas gracias por venir. Un gustazo. Muchas gracias por invitar. Bueno, y nosotros nos estamos yendo hasta el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ